Hice un banner estilo Tumblr 2016 porque, nada, mentalmente me gusta la nostalgia de internet. No tenía nada que hacer, o sea, y laburar nunca era una opción, claramente. Pero no sé, tenía ganas de hacer uno y lo hice y quedó así. Un loco, la verdad. Un montón de referencias, cosas de que en mi mente están como unidas por un hilo. Y nada, lo empecé. Creo que cuando era más chico pasaba muchísimo tiempo en internet, pero no tanto consumiendo cosas, sino haciéndolas. O sea, quitando que vivía jugando Minecraft, Skywars y cualquier cosa que medianamente me guste, eh, me gustaba crear. O sea, realmente estaba como activo en todos lados. Era como que tenía mi Tumblr, que es el que, de donde dije, che, yo tengo un Tumblr. Y tengo un banner, que se lo voy a poner ahora, en este momento, que es muy viejo, o sea, igual, no sé si es tan viejo, debe tener unos 6 años quizás este banner. Y, y en ese momento me gustaba mucho Persona, me gustaba como la estética vintage, siempre me gusta. Por eso como que pongo cosas de R-Way y de series viejas. em, y nada, todo lo que sea como crear imágenes, blogs, y eso me gustaba bastante. Creo que también mi primer acercamiento con HTML y el desarrollo web, diseño web, era con Tumblr. O sea, me acuerdo de ver videos en inglés y no entender una verga, pero, pero decir, wow, así puedo hacer que el mouse tenga brillitos. Em, y nada, también hice muchas cosas inútiles. O sea, en toda mi estadía en internet hice un montón de cosas inútiles, pero también bastante divertidas. O sea, es como que es gracioso. Y ahora siento que internet es muy distinto. O sea, todo parece que tiene que ser contenido, tiene que ser optimizado, pensado para que el algoritmo funcione, para que la gente se quede. Y ya no es tanto crear por crear. Creo que antes era gracioso crear contenido por crear y ya. O no sé, si te gusta una serie, ponele, te gusta Herbert Hike, te gusta Dash y Cash y Darren, nada, saca 200.000 frames de ellos cuando aparecen en la serie y hacete un Tumblr de eso, que seguramente hay, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que de eso que se mantiene, o sea, la gente que es como muy nostálgica de las series y demás, hace esas cosas, pero antes creo que era más, ahora ya no tanto. Em, y creo que por eso me gusta volver a hacer cosas así, que digas, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no hacer un diseño que llame la atención y que a la gente le guste? Y es como, ay, qué paja. Me da bastante paja crear solo para que sea visto. O sea, creo que todo lo que yo hago es crear para simplemente estar, dejar mi huella digital y me gusta mucho el concepto de jardín digital, de crear tu propio jardín, hacer lo que te guste, que tus cosas lo vean dos personas y que vos estés contento con el resultado. O sea, que no te condicione si algo se te hace viral o no. Eso me gusta. Y eso como pensamiento, la verdad que te hace sobrevivir en internet. Que nada, que el otro día subí un video hablando de un personaje de TikTok y tuvo 10 vistas. Genial. Y encima mis amigos no lo vieron porque claramente a mis amigos no les interesa. Y yo hablo de eso con mis amigos y a mis amigos no les importa. Bueno, ahí puse justo una foto de Michael Alec, pero es por la estética. O sea, porque si no queda como un enfermo. Igual no voy a explicar cada referencia de este banner, porque es la gracia, que sea como el misterio. Pero nada, me gusta bastante hacer cosas así, hacer cosas que simplemente para mí sean bellas, estéticas y que también el proceso sea divertido. Creo que no hay nada más aburrido que hacer algo que no te gusta y solamente para esperar un resultado que puede ser eh, bastante, ¿cómo decirlo? Como razonable. Es como, ok, puedes hacer un reel hermoso y súper planeado y meterle pauta y sí, se va a hacer viral. Porque va a tener vistas y le va a llegar a la gente, pero es como medio, no sé, ese gustito de crear no creo que se sienta igual. Y nada, creo que quizás crear cosas así es un poco una forma de volver a ese internet, donde solamente hacer algo era suficiente. O sea, tenías como la estética. Y aunque solo lo vean pocas personas, o si no lo ve nadie, solamente crear ya es suficiente. Después acá empecé a meter un par de cositas de, de juegos que me gustan bastante. Y bueno, mi Pinterest es bastante un loco, entonces como que claramente me iban a gustar bastantes pelotudeces. Y nada, me gustó bastante el resultado, la verdad. Usé Photopea porque open source o muerte. Muerte a Photoshop. Igual nada, mentira, sí lo uso a veces. Pero no sé, Photopea me parece bastante copado. Me está gustando mucho el open source. O sea, usar herramientas
libres. Estoy a dos pasos de ser woke. Pero jamás, 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 jamás creo que utilizaría Linux. O sea, me parece que ese es mi límite. Porque primero, no quiero estar 6 horas para descubrir por qué no sale sonido de mi computadora. Y segundo, porque una vez lo hice y yo me acuerdo que en la secundaria, de las pocas cosas que me acuerdo, es que podías hacer un boot. O sea, que al prender la computadora eliges el sistema operativo y yo intento hacer eso cuando estaba como queriendo aprender a programar y demás, hace muchos años. Y hice mal algo y hice que solamente se pueda entrar al Linux. Entonces ahí perdí mi save de el Persona 5, porque yo lo jugaba en emulador, porque no tuve Play 3. Y nada, igual ese save, la verdad que es una verga, ahora que me acuerdo, que me doy cuenta, porque yo no hacía ningún vínculo. O sea, yo jugaba al Persona 5 a rushear, y no es la gracia, creo, de los juegos japoneses así. Como que la gracia de esos juegos es eh, subir el vínculo con una persona. Creo que solamente lo subí, no, no, me retracto. Lo subí solamente con Ryuji, porque es un rubio bastante lindo, que no lo puse en este banner, ahora que me di cuenta, pero en el banner original sí está. Y a mí me gusta bastante, es un rubio que me gusta su personalidad. También, no sé, creo que es uno de los personajes de Persona 5 más copados. eh, Porque no sé, aburre bastante, o no sé ustedes, pero a mí me aburre demasiado el concepto de japonés que se... en la ficción, no, no en la vida real. Japonés que sigue las reglas y que quiere ser parte de la sociedad japonesa. O sea, me parece bastante paja. Hace capaz un par de años me parecía increíble Japón y todo lo que tenga que ver con Japón y su cultura y demás. Ahora me doy cuenta que quizás un poco son pedófilos, perdón, PDF, y quizás un poco están mal de la cabeza, seguramente. Entonces como que Ryushi de repente que sea un personaje rebelde japonés, me interesa. Lo mismo pasa, qué sé yo, con Kyoko de Madoka y no sé, me gusta bastante. Pero nada, en el Persona 5 subí todo el vínculo de Ryushi, o sea, hice todas las mierdas que había que hacer con Ryushi. em, y después me di cuenta, leyendo en un foro, que no podías tener intereses románticos masculinos. Y ahí dije, qué japoneses de mierda. Ah, bueno, nada, y para cerrar también agregué a mis personajes de mi juego, de Lot Boy Samba, una visual novel gay que pasa en el conurbano. Porque, uniendo a lo que decía de Persona, me aburre bastante el que siempre las visual novel o las cosas como medianamente de romance, que tenés que como ganarte el corazón de un personaje, todas pasan en Japón. Es como que no hay sentido de pertenencia ahí y no hay sentido de ubicación. Por eso también mi juego no tiene traducciones en inglés. Primero porque la persona que lo iba a traducir me pareció una persona insoportable. O sea, prefería que lo haga ChatGPT a que lo haga esa persona. Segundo, porque no se puede traducir chistes. ¿Cómo le explicas a un gringo que es un vende medias? ¿Y por qué hay alguien que te vende medias en la calle? O sea, no puedes explicar esas cosas. O los chistes en San Martín de que todo es un asco y que todo es un mugrerío y un villerío. O sea, no se pueden explicar esas cosas. Bueno, así quedó el banner de una persona que está en internet y que medianamente tiene un par de problemas, seguramente.